Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. La verdad es que si una semana es interesante, importante dentro del mundo de la economía y a veces también pues negativa, ¿no? Triste por las cosas que tenemos que ver y escuchar, pues la otra siguiente se supera, como decíamos días pasados, hoy mejor que ayer y peor de mañana. Vamos a hablar de diferentes asuntos que tenemos hoy en nuestra agenda. No podremos llegar a todos ellos porque son numerosos y tenemos 30 minutos por delante. Sin mayor dilación, sin más pérdida de tiempo, saludamos a nuestros contertulios. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Sí, un saludo. Bueno, pues comenzamos con dos noticias que son quizá eje importante de esta semana, y es que un nuevo organismo, en este caso el Banco de España, le dice al gobierno que los datos de previsión económica debe de revisarlos porque no se van a cumplir. Lo que significa decir indirectamente que estos presupuestos que están preparando son unos presupuestos falsos, ya de arriba a abajo, y realmente peligrosos. Pero hay luego una noticia que echa más gasolina al fuego, y es cómo se ha disparado la inflación. Desde hace casi 30 años, 29 años, la inflación en España no estaba al 5,5%. Esto es de una gravedad, recordando que hace 30 años teníamos la máquina de poder devaluar la moneda. Ahora no está en nuestras posibilidades la devaluación, si no se hace globalmente por parte del euro. Esto significa que estamos en una crisis realmente peligrosa, con una sociedad que yo no sé si no es consciente, me supongo que sea consciente cuando se hacen las compras, cuando tiene que pagarse la gasolina, etcétera, y que nos lleva pues a una situación, yo creo que de suma gravedad. Venimos advirtiendo de que la situación de gravedad se estaba extendiendo. Se estaba extendiendo porque la situación internacional así lo dice, por torpezas de diferentes organismos internacionales, pero encima en España tenemos un componente añadido, que es la falta de eficacia, de categoría, de nivel, de creatividad, incluso también yo diría que de vergüenza de un gobierno que está en la ingeniería social y que tiene pues abandonada a la población, porque lo que está sucediendo, una inflación del 5,5% es una pérdida de capacidad en nuestros salarios, en nuestra forma de vivir, del 5,5%, un empobrecimiento general de la población. Pues con estos dos datos, que yo creo que van a girar bastante de hoy el componente, aunque tenemos otros muchos y algunas preguntas muy importantes que hacernos, pasamos ya la bola a don Aurelio Sastre para una primera valoración. Bueno, efectivamente, ¿no? Las previsiones que está haciendo el gobierno, los presupuestos son, se puede decir, que son absolutamente voluntaristas, o sea, no tienen nada que ver con la realidad, con lo que verdaderamente se cree que España va a poder crecer, además con la situación que se está viviendo en estos momentos. No va a crecer y, por tanto, pues los organismos, tanto oficiales como las empresas y economistas que se encargan de valorar esto, se están reduciendo el índice de crecimiento casi a la mitad de lo que el gobierno prevé. Hablaba ya en un principio, hablaba de un 10%, ahora ya hablan de un 8,9%, me parece que es la cifra, pero vamos, que si se alcanza un 5,5%, que es prácticamente, bueno, lo que la inflación, o un 5%, que es la mitad de lo que prevé el gobierno, pues nos podemos dar con un canto en los dientes. Y claro, esto no tendría mayor importancia si es que no fuera el incremento del PIB ligado al crecimiento del empleo, ligado al nivel de sueldos de los trabajadores y todo esto. Si además añadimos la inflación que se está produciendo de este trimestre, que está, como bien ha dicho usted, en un 5,5%, que es algo inconcebible, algo que puede tildarse de escandaloso, o sea, una inflación de un 0,5% es inasumible,
porque ello conlleva una reducción extraordinaria del poder adquisitivo de los salarios y en general de toda la actividad económica. Y además, que esa inflación se está produciendo en un momento, no es una inflación que está relacionada con un aumento del consumo, porque es exactamente al revés. El consumo está decayendo y además, con esa inflación que hace que los precios suban tanto, el consumo se va a reducir aún más, porque como no ha aumentado de forma paralela los ingresos de los trabajadores ni los beneficios empresariales, que son en realidad los que podían llevar a una mejora del empleo y de salarios, pues entonces el caos está por ver. Luego, la gran escasez que tenemos en este momento de aprovisionamiento. Luego vamos a hablar de ese tema, vamos a hacer una especial para eso. Pues esto, sí, quiero decir que se está conformando la tormenta perfecta. Don Carlos Pajares. Bueno, además un país en el que desgraciadamente, con este modelo productivo y de manera general, basamos nuestra productividad en salarios, contención de los costes salariales, pues como bien dice don Aurelio, con una subida de este tipo, al final va a llevar una inflación en salarios y por lo tanto bajada en la productividad y por lo tanto todavía más déficit público, menores exportaciones, mayores exportaciones. Una inflación que, como siempre hemos dicho aquí, es el impuesto del trabajador, el impuesto del humilde, un crecimiento económico que se viene echando cada día las previsiones hacia abajo y teniendo en cuenta además la variabilidad ahora mismo que hay con los costes energéticos, que puede hacer que ese crecimiento sea todavía inferior, el déficit público mayor y la inflación todavía incluso mayor. O sea, es que todavía las previsiones todavía pueden incluso empeorar. Y a todo eso lo que ustedes... El gobierno hablando de otras cosas. Porque dice, que ha subido el empleo, pero resulta que ha habido la mayor oferta de empleo público de la historia. El crecimiento durante estos últimos trimestres, el crecimiento en el empleo privado, en el sector privado, ha sido de índice negativo. Durante estos últimos años y ahora que se produce cierta recuperación, sigue siendo mayor el volumen de creación en porcentaje en el valor de crecimiento en contrataciones en el sector público que en el privado. En el privado su crecimiento sigue siendo cada día menor, con lo cual eso no genera un buen augurio para nuestra economía, para nuestro déficit público y lo que decimos siempre, también subida de impuestos, que la subida de impuestos al final está para engrasar una maquinaria de la administración cada día muchísimo más grande. Decía usted, es que antes los gobiernos estaban para dos cosas, para mantenerse en el poder y para gestionar un país. Sí. Y últimamente los gobiernos no están para gestionar un país, sino simplemente para mantenerse en el poder. Y así nos luce el pelo. Y todo esto se produce siguiendo un poco el guión, que es lo que pretendía don Aurelio, que estaba haciendo un pequeño estudio esta semana y saco una pequeña meditación de lo que está ocurriendo con el tema de, yo creo que estamos en una guerra económica forzada por intereses, desconocidos o no desconocidos, sobre el tema de aprovisionamiento. De repente, yo leía esta semana la prensa de Estados Unidos, la prensa libre, porque también hay, concretamente voy a decirme en el canal de televisión más importante de Estados Unidos, el número 1, en Fox, es decir, que sacaba también en su página web. Dice, no, mira, el famoso pavo del Día de Acción de Gracias va a ser más caro que nunca y puede haber escasez de pavo. Puede haber también escasez de material pediátrico. Puede haber escasez de salsa de tomate. Es decir, todo esto está forzado artificialmente. Esto no me quepa la menor duda, ha aparecido de repente, como han desaparecido los contenedores para subir un 400% o un 350%, lógicamente los fletes. Y en el Reino Unido hay supermercados. Claro, todo esto la población española lo escuchará ahora y dirá, ¿pero qué está diciendo Gervasio? Claro, si nos siguen los medios internacionales, con los medios españoles no se van a enterar. Hay algunos que están haciendo decorados de cartón piedra para cubrir los muestrarios de los supermercados que no van a estar rellenos.
Todo esto está forzado, como fue forzada la pandemia, y algún día se sabrá. Yo creo que el señor Fauci va a dar, está muy cerca de dar con sus huesos en la cárcel, y todo está entramado chino, porque luego voy a contar una anécdota de primera mano de antes de ayer de China, vista por personas con las que tengo contacto. Entonces todo esto es, de repente tenemos petróleo, teníamos hace 5 meses barcos trampeantes con cargamentos de petróleo esperando destino, a ver si subía algo, y de repente resulta que en gasolineras de China dice que están racionándolo. Nadie se lo cree esto, nadie se lo cree esto. Bien, de repente vemos, afortunadamente, por ejemplo, en España, antes de ayer llegó un barco al Ferrol, creo que era el Ferrol, no sé si Ferrol o Coruña, con 22.000 toneladas de carbón para poner en marcha Pontes, porque estaba medio gas, que es de las de carbón. Menos mal que no la van a cerrar de momento, claro. Tenemos que Alcoa, que iba a cerrar, pues ahora ya no va a cerrar, yo creo, porque claro, el precio del aluminio ha subido un 300% o no sé cuánto. Es decir, aquí hay algo muy raro, ese obvio, y solo hace falta pensar y seguir, como decía uno, las miguitas de esta pandemia, los porqués, cómo por países han seguido el cierre de medio mundo siguiendo las directrices de un país comunista sin derechos, qué está pasando, y para colmo, las denuncias que están apareciendo en Estados Unidos, que es los contactos o enlaces entre uno de los fondos más importantes del mundo, BlackRock, con el Partido Comunista Chino y los intereses en China. Todo esto lo meten ustedes en una coctelera y puede salir un producto tóxico, que es lo que estamos viviendo. Yo lo que quiero hacer es ver a la población es que piensen, por favor, que no sigan lo que dicen los medios escrupulosamente, y que sean críticos y que piensen por sí mismos. Perdone, porque yo quería que situar el balón y por eso he sido un poco más largo, pero son una serie de datos que he puesto sobre la mesa, don Aurelio. Y sí, cuando estábamos hablando de la pandemia, había mucha alarma porque se planteó escasez de muchos productos, pero aquello venía también dado un poco por el consumo excesivo. La gente acumulaba productos y agotaba los productos. Esto hace que se encienda la bombilla precisamente de quienes hoy controlan el mundo, que son los grandes capitales. El hecho de que la mayor cantidad de capital, de dinero del mundo esté en tan pocas manos, hace que el mundo sea absolutamente manipulable y controlable, y de hecho lo están haciendo. Es decir, hoy sabemos que estos fondos, el BlackRock, el Blackstone, el Vanguard, ¿no? El Vanguard. Bueno, en lo del BlackRock voy a contar otro dato que viene en la prensa americana. Hay un grupo suficientemente grande como para controlar todo, y están controlando, ya controlan bancos, porque claro, si aquí hablamos de un presidente... medios de comunicación están en todos los medios de comunicación españoles grandes. Claro, si hablamos de un banco donde un presidente que controla la mayor cantidad de capital está con un 3%, resulta que estos fondos están con un 20%. Pero es que además están en las empresas del IBEX, por ejemplo, en España, del IBEX 35, pero es que están en las de todo el mundo. Y en los medios de comunicación y farmacéuticas. Hay unas, claro, en todo aquello que genera negocio. Y entonces, ¿qué es lo que están tratando? Pues sacar, lógicamente, pues es para lo que están, el máximo partido de ello. Pueden controlar suministros, pueden controlar precios, pueden controlar las materias primas del mundo, porque son quienes controlan a aquellos títeres que están en los países africanos, donde productores, y en Oriente, productores de materias primas, y entonces ahora nos estamos encontrando que no hay envases para envasar productos de primera necesidad. De repente, además. No hay botellas, no hay vidrio para envasar el vino. Hay vino, en España hay vino, pero no hay envases para poder comercializarlo. Es decir, se está fraguando de una manera forzada y artificial lo que nos temíamos, que era una crisis alimentaria. Y una crisis alimentaria puede tener unas consecuencias de todo orden muy superiores a las de la propia pandemia, ¿no? Pero claro... y todo es preparado, porque ahora van a unir y ahora van a estar con otra cantada continuamente,
haciendo sentir al ser humano que es culpable del medio ambiente, del cambio climático. Eso es otra, ¿no? Cuando el cambio climático está desde el esa primer es día de la creación. Pero bueno, caeremos pruebas. Entonces, esto todo es... Ahora verán lo siguiente, el guión, esta próxima semana. Los hombres somos los culpables de todo del tema. Pero solo cierto es que no son los responsables de los grandes capitales, no son responsables de los problemas ecológicos. Y China no va a la reunión de... Claro, y ahora que ya, porque todo este problema ecológico, ¿qué está haciendo? Está empobreciendo de una manera espectacular los países. Una de las consecuencias del gran incremento de la luz es precisamente los impuestos que hay a las emisiones de CO2, que tienen que comprarlos de las empresas muy caro y lo tienen que cobrar en los recibos. Pero, ¿qué sucede con esto? Que después de que se han hecho todos estos fondos multimillonarios y ellos ya les importa un pimiento la ecología, se la están imponiendo a los pobres, que se aprieten el cinturón, que no tengan trabajo, que no pongan nuevas fuentes de energía, porque es muy bonito los paisajes bucólicos, que no pongan en una montaña aerogeneradores, ni tampoco pequeñas nucleares como está haciendo Francia. Hay un control absoluto de la economía porque la economía está en muy pocas manos. Vamos a dar paso a don Carlos y además añadiendo una cosa de esta semana. Ha habido en el balneario de Sochi, en Rusia, ha intervenido, hay un foro y ha dicho, Occidente se está volviendo loco, ha dicho Putin, bueno, cosas súper sensatas. Y me parecía increíble sobre el tema de LGTBI y otras cuestiones. Pero les ha hundido un poco el asunto, porque ha dicho, va a haber todo el gas que necesite Europa durante este invierno. Se ha dado cuenta de que aquí hay algo detrás, que lo hay, pero vamos, yo les digo, es seguro que lo hay. Le voy a aportar algunos datos, pero doy la palabra a don Carlos, porque es muy importante que a los televidentes les hagamos pensar qué es lo que las televisiones, los medios españoles no están haciendo. Fíjate, yo voy a salir por una cosa que creo que nadie se espera y tiene que ver, que a veces usted lo ha contado, el tema de la educación y de los cambios estos que se están produciendo en los programas educativos, que cada día la educación está más dirigida y nos estamos volviendo críticos. En la historia hay casos más que evidentes, está la Liga Hanseática y está en el siglo XVII, XVIII y XIX sobre todo, estaba la Compañía de Indias británica, compañías que tenían tantísimo poder, que tenían sus propios ejércitos, iniciaban guerras, cambiaban gobiernos y todo por cuestiones puramente económicas de gente, de un grupo reducido de personas que eran propietarios pues prácticamente de medio mundo. Ahora sucede 3/4 de lo mismo, parece que no vamos a aprender ni queremos aprender y además buscamos justificaciones que a veces nos las ponen por delante para que no caigamos en la verdadera dimensión de los problemas. Hemos dejado también que algunos países, como es el caso de China, se hagan los proveedores de prácticamente muchos de los productos a nivel mundial. Se han ido desmantelando fábricas en Europa y en otros países para llevarlas a países donde, en este caso China, donde han puesto todas las facilidades del mundo y todas las garantías para que se pudieran ir allí. Hemos dejado que China también controle una parte importante de las materias primas, sobre todo en África, y también incluso en Sudamérica, donde se le está dejando que tenga muchísima influencia. Y aquí también no es la primera vez que hemos comentado que las guerras, esas cruentas de no hace mucho tiempo, iban desapareciendo para convertirse, porque las guerras siempre han tenido casi todas una base económica importante. Y claro, las guerras estaban en otra dimensión. Hablábamos también del pacto este que han llevado los británicos, norteamericanos y los australianos por la zona, además, que es una zona caliente, que es el mar de China y todo el Pacífico Sur. Bueno, aquí volvemos otra vez a lo de antes. Estamos a perpetuarnos en el poder y no hacer gestión de un país ni de los problemas económicos y políticos, que son muchos. Bueno, ya veremos. Hay otra noticia que yo también el otro día leí con bastante preocupación. Marruecos está armando y rearmando de una manera brutal. También Argelia. Se está produciendo ahí un gran problema en dos países que para nosotros son importantísimos. En el caso de Argelia lo estamos viendo con el gasóleo. España hasta el año 2028 no va a poder hacer un gran esfuerzo económico para comprar material bélico, que seguramente sería necesario. Bueno, pero es que esas cosas no interesan. Estamos en un país buenista donde esas cosas están feas hablarlas. Y esta semana se produció en Estados Unidos, que lo dije el otro día, que iban a trabajar los estibadores 24 horas. Y se lo han ofrecido a Biden. Yo no sé, en algunos puertos sí, pero la respuesta de... Bueno, los estados republicanos están
no desobedeciendo, sino aplicando sus leyes, y no están haciéndole caso ni en los pasaportes ni en nada, es decir, además publicando decretos anulando decisiones del gobierno federal. Y verán ustedes ahora en Europa a esta, perdone, no lo digo despectivamente, a esta momia que se llama Biden. Es una momia andante, no saben ni lo que dice esta semana, pero no lo sabrán aquí. Es decir, sale por peteneras diciendo cosas y Europa no se escandaliza, porque ha sacado un informe la Fox los días que ha estado en la Casa Blanca, y resulta que de los días que lleva 100 y pico, 200 no estaba, no sabían dónde estaba en su finca. Lo que está pasando en Estados Unidos es gravísimo, y que claro, los que han puesto a Biden, los medios que han puesto a Biden y los fondos que han puesto a Biden, y yo no soy defensor de Trump, ni mucho menos, pero digo que Biden es peor, ahora no saben lo que hacer. Y voy a aportar un dato. Cathy Russell es la directora de la jefa, digamos, de personal de la presidencia. Bueno, pues esta señora es la esposa del presidente de BlackRock, que tiene cientos de millones en China y que está con mucho miedo de que se ha podido introducir información, no a través de esta señora, sino de otros fondos en Estados Unidos. Y hay una crisis en estos momentos de los países libres muy, muy clara, y de ahí viene el problema económico subsiguiente, don Aurelio. Está pasando con estos movimientos que está habiendo. Son movimientos, yo creo que están muy estudiados, y Europa y España pues lo están siguiendo. Por ejemplo, aquí ahora cuando estamos hablando de la escasez que hay de mano de obra para todo. Sí, pero sí, claro, es que esto está fomentado porque Sí, se está llevando a cabo la política de la limosna, de la subvención. Entonces la gente ya dice, bueno, pues yo vivo con esto que me dan, y yo para qué voy a ir a recoger pues aceitunas, ¿no? Y no me importa que el aceite haya subido un 30% o una latita de espárragos haya subido un 40%. O sea, se están dando estos movimientos que no son casuales. Decía don Carlos que se están reforzando de una manera muy notable, porque además tienen productos de primera necesidad, sobre todo Argelia con el gas. Se están reforzando tanto Marruecos en armas como Argelia, y lo están haciendo al mismo tiempo que España se está debilitando de una manera escandalosa, ¿no? Entonces, todo esto son movimientos perfectamente estudiados. Los grandes capitales, la connivencia con China es real, porque además estos estos que controlan hoy el mundo, que tienen prácticamente el 90% del dinero que hay, que se mueve en el mundo, han abrazado de una manera, porque les interesa hacerlo así. Capitalismo, comunismo. El comunismo. No, capitalismo comunista. Sí. Claro, el capitalismo comunista, y parece que lo quieren imponer, y que los únicos que pueden tener bienes son ellos, ¿no? Ya lo dijo el Bill Gates. No os falte nada. No tendrán nada y serán felices. Es que esa agenda, y bueno, y luego viene la Agenda 2030, y hay que ser combativos con ellas, es decir, hay que enseñar a la gente, porque vamos a ver, esto es todo una manipulación, no hace falta pensar siempre mal, no, es que hay que ratificarlo con los hechos, don Aurelio. Decía usted también, efectivamente, es que eso es así, hablaba usted también de cómo la sociedad en Europa se escandaliza ante un presidente que parece que está lobotomizado, o sea, es un hombre que no tiene reacciones, pero es que tampoco nos escandalizamos cuando algo tan decisivo en la vida de las personas, y que es de una orientación política tremenda, está manejado por una niña que es una enferma, además, ¿no? Toda la cuestión, y el dinero que ha ganado con ese asunto. El tema ecológico, que no digo, una chica con un síndrome de una de estas enfermedades raras. Bueno, quiero decir que la sociedad está anestesiada. Mire, vamos a ver, queda muy poco tiempo, le voy a contar una cosa y entra usted. Esta semana, no voy a dar muchos más datos, porque aquí, como hay servicios de inteligencia, un vuelo a Shanghái, un vuelo regular, para que vean ustedes cómo está la cosa en China. Es algo inexplicable. La situación en Shanghái de absoluta normalidad en las calles, pero llega un vuelo español y suben allí unos señores con EPIs, se vacía el avión del pasaje, de la carga, y cierran el avión porque dicen que hay que ventilarle con la tripulación dentro. Tienen allí un tiempo, casi una hora. Sale y vuelven a pasar controles.
Pero controles, no solo tienen que presentar las pruebas hechas en España, sino que les hacen otras. Esperan sus análisis, con un trato más bien malo. Y pasan hasta que cogen el autobús para ir al hotel, un autobús que les pone la compañía para ir al hotel, 5 controles en el aeropuerto de Shanghái. Esta semana, Llegan al hotel y la tripulación, el número de personas, entra en su habitación y no puede bajar al hall, ni al restaurante, ni nada. Las 24 horas hasta que toman el relevo para volver hacia España, es las horas de descanso de las tripulaciones, en la habitación les dejan en el pasillo comida internacional, comen, cenan o desayunan lo que les apetece y allí saliendo de la habitación en claustrofobia. La salida, lo mismo, 3 horas antes para recogerles o 4, y resulta que llegaron al avión y el avión salió con retraso solo media hora antes, luego no podían preparar todo el tema del vuelo y salió el vuelo con retraso. Entonces, ¿qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en China que precisamente Evergrande está casi en quiebra y hablan de otros? ¿Qué está pasando, don Carlos? Yo no tengo la información que digo tengo. Que todo esto es muy raro. Hombre, luego, la población con normalidad absoluta, es decir, y el trato hacia lo occidental, pésimo. Hombre, en China, yo por lo que he leído, en China estableció hace ya tiempo su lucha contra el COVID era lo que ellos llamaban COVID cero. Sí. O sea, un cierre absoluto y total de las fronteras y que, pues como tuvimos aquí en su momento, cuando estuvimos todos encerrados, para que el bicho fuera desapareciendo. Cuestión, a mí me extraña un país que ha sido de los primeros, si no el primero, en crear la primera vacuna efectiva, con capacidad de producción, no hubiera vacunado masivamente a su población, que no lo ha hecho. Lo que ha hecho ha sido cerrarse y mantener esa cerrazón. Motivos, uno puede echar su imaginación a volar y pensar cualquier cosa. A mí lo que se me viene otra vez a la cabeza es esta guerra económica en la que estamos. Exacto. Esta situación también de cerrar un país que ya de por sí estaba cerrado, pero en el que poco a poco se veía que la disidencia china empezaba a hacer mella y podía hacer mella, que además la sociedad internacional estaba con sus limitaciones, pero bueno, empezaba a ser un poco crítica. Bueno, pues ha conseguido una situación cuasi perfecta. El régimen se ha cerrado mucho más, se está cerrando a Occidente, tiene una llave económica fundamental importante y bueno, yo creo que el tablero este geopolítico a nivel internacional se está moviendo y se está moviendo mucho y los chinos están jugando sus cartas. Y usted también apuntaba el tema de la gran empresa esta constructora. Evergrande, y ahora hablan de otra. No, ahora hablan, y de algún banco chino también. Que es que China, no lo hemos aquí dicho hace tiempo, que la contabilidad china no la creíamos. Oscura, claro. Y que cuando hacía crecimientos del 14%, eso no se lo creía nadie. Igual que médicamente, mucha gente con el tema del virus, la gente que conoce la población china y el gobierno chino decía que se ocultaba información y que no se decía la verdad. Bien, tenemos que cerrar porque me gustaría dar la palabra a don Aurelio. Venga, 30 segundos, si me promete que va a ser 30 segundos. Sí. No por mí, por el tiempo. No, yo creo que efectivamente a China se le ha facilitado introducirse en todos los países y estamos... Hay algunos que están tomando medidas. Ahora ya, por ejemplo, Alemania está tomando medidas, Francia también empieza a tomar medidas drásticas. Hablaba don Carlos de la educación, que creo que eso es básico. Aquí en ese sentido se están dando pasos exactamente al revés, pero China ha establecido unas redes comerciales y de introducción de todos sus productos, de su comercio y de su influencia en las empresas tremenda. Y la Organización Mundial de la Salud la controla. Es que esa es la clave de lo que ha pasado. Totalmente, ¿no? Hoy los medicamentos de muchas empresas españolas se están fabricando en China, vienen por sacos y se distribuyen, ¿no? Por eso cuando surge un problema en una, surgen en todas, porque están fabricadas con los mismos productos y en los mismos sitios. O sea que China se está imponiendo, ahora se le quiere, yo creo que se está intentando frenarlo, pero me parece que es un poco tarde. Acabamos diciendo que han salido ya los detalles de esos experimentos macabros matando animales de Fauci. Yo creo que Fauci es carne de cárcel, pero inmediato. Y eso puede ser el desarrollo de la caída de muchas cuestiones que no hemos entendido en los últimos 2 años. Y por lo tanto, estén alerta, sean críticos, no se crean los rollos oficialistas de este país. Y no digo que no lo crean, sino que los cuestionen. Tampoco se trata de decir que todo sea mentira, no, pero cuestionen.
piensen, decir, bueno, y esto, y voy a ver esta vez si este medio internacional, y a ver si esto me cuadra. Don Carlos, muchísimas gracias. Don Aurelio, muchísimas gracias. Adiós. Paz y bien.